escuchando. Sean todos bienvenidos a Fenómeno. Cuando empezamos con estos tipos de casos, se podría hacer una apertura como un hombre, familia o una infancia complicada. Pero en este caso es bastante especial, ya que en 1888 se tuvo a Jack el Destripador y en 1960 apareció Zodiaco. Antes de comenzar, hablando de la información que tenemos, es una parada obligada a hablar de los Estados Unidos en esta época, que va de 1960 a 1970. En 1960, Estados Unidos estaba al borde de importantes cambios sociales, tales como el movimiento de los derechos civiles de 1960 a 1980, el movimiento feminista de 1951 y que concluyó en 1960, el movimiento de los latinos que estaba comenzando, el movimiento de los norteamericanos nativos, Kennedy y el resurgimiento del liberalismo del gobierno grande, Kennedy y la Guerra Fría, la muerte de un presidente y la guerra de Vietnam. Como podemos notar, esa época fue de muchos cambios económicos, sociales y políticos que generaron brechas enormes entre los habitantes. Por un lado, tenemos el crecimiento económico para la nueva cúpula blanca y la decadencia posguerra que se resume en una tormenta perfecta para el cúmulo de caos que se empezaría en 1970 y 1980. Pero nuestro caso se centra años atrás, justo cuando el caos comenzaba y en el momento preciso en el que esta nueva sociedad necesitaba un villano. Dentro de todo este caos se mencionaban tantas cosas, hechos que van desde lo más fascinante hasta teorías conspirativas, cada una más descabellada que la anterior. Vamos desde una cortina de humo para distraer a la población de lo que estaba pasando en California en ese entonces, hasta ser una secta protegida por el gobierno local, compuesto por políticos, altos dirigentes y socialites para cometer crímenes impunemente. Pero hoy dejaremos al lado al conspiranoico que tenemos y nos enfocaremos en hechos, testigos y los pocos elementos que un fantasma nos dejó a manos de su 9 milímetros. Todo comenzó el 20 de diciembre con el presunto asesinato aleatorio de Betty Lou Jensen y David Faraday en los límites de Venice, California. Betty y David estaban celebrando su primera cita. Entre los planes que no llegarían a cumplir estaba el concierto navideño de Hogan High, que se encontraba a unas cuantas cuadras de la casa de Betty. En lugar de ir directamente al concierto, estos se desviaron a visitar a sus amigos y pasar a cenar algo. Cerca de las 10 de la noche, la feliz pareja estacionó en el cruce de Lake Harman. En ese momento, un automóvil con las luces en alto se encargó de quebrantar el momento, al estacionarse a un lado de la feliz nueva pareja. En ese momento, un auto cruzó por Lake Harman y pudo observar a los dos autos. Se le hizo bastante extraño, ya que dicha zona era un lugar especial para los jóvenes, en el cual ellos buscaban algo de intimidad. El auto, al alejarse, solo escuchó varios disparos. El sujeto disparó en contra de David, un disparo seco en la frente. En ese momento Jensen, que intentaba huir, recibió 5 disparos en la espalda. Sus cuerpos fueron encontrados por Stella Borges, que vivía cerca de ahí, que dio aviso al capitán Daniel Pita y al oficial William T. Warner. El detective y sargento Led LaPlante de la oficina del sheriff del condado de Solana investigó el crimen, pero al revisar la zona y barrerla de una manera muy minuciosa, no encontraron nada, como si el criminal se hubiera esfumado en la noche. Ahora nos movemos a 1 año y 6 kilómetros de distancia del asesinato de Venice, California, a Spring Vallejo, un 4 de julio de 1969. Michael Magao
y Darlene Ferrin, la pareja se encontraba en el estacionamiento de golf de Blue Rock Spring. Presuntamente, la pareja fue llevada hasta ese punto por un automóvil que lo siguió de una manera muy hostigante. Pero al perderlo, creyeron que se trataba de un malentendido con el auto que venía atrás de ellos. La pareja estaba en el coche, viviendo una noche bastante tranquila y placentera. Michael nos cuenta que estaba Darlene riéndose de él por el hecho de que llevaba mucha ropa para poder disimular su figura delgada, cuando de repente un auto con las luces altas se estacionó en la parte de atrás del automóvil, impidiéndoles que pudieran salir. El homicida se acercó al coche y los alumbró directamente a la cara para cegarlos. Entonces disparó una Luger de 9 milímetros. El homicida, al pensar que había apagado esas vidas, se dispuso a escapar de la zona del crimen. Entonces Michael, con toda la fuerza que tenía, gritó. Para su mala fortuna, el homicida aún no se encontraba tan lejos y regresó para rematarlo, dándole un disparo en la cabeza con la 9 milímetros. Pero no contemplaba que con la luz del disparo, Michael alcanzó a ver su rostro antes de caer desmayado, víctima de los impactos. En ese momento, el homicida se dispuso a partir. 0:40 del 5 de julio de 1969. Sonaba el teléfono en el departamento de policía de Vallejo. La voz de un hombre sonó, en el cual mencionaba sobre el homicidio de Blue Rock Spring. En ese comunicado mencionó que él también había cometido, además con lujo de detalles, el homicidio de Jensen y Faraday. En ese momento colgó el teléfono. La policía, después de esta llamada, se movilizaron de manera inmediata al sitio de la llamada, que era una cabina telefónica en una gasolinera. Pero para sorpresa de todos, el lugar se encontraba vacío y sin ninguna pista. Al parecer, el fantasma de 9 milímetros se había perdido en la nada. Lo sorprendente fue que esta estación se encontraba a solamente unas calles de la oficina del sheriff. En ese justo momento, Michael y Darlene disputaban su vida en una ambulancia. Darlene, con disparos en zonas delicadas y una preocupación por los médicos, fue el disparo en el costado que perforó un pulmón, impidiéndole respirar. Por otro lado, Michael, inconsciente, con disparos en varias zonas. Y la más preocupante, el disparo en la cabeza que cruzó desde el lado de la oreja y saliendo por el lado posterior de la nuca. Ella fue declarada muerta en el hospital. Él sobrevivió al ataque, a pesar de haber recibido disparos en el rostro, cuello y el pecho. Este es el motivo por el cual podemos encontrar esta historia tan detallada, ya que él nos pudo compartir los detalles del caso, además del único retrato hablado que tenemos hasta ahora del homicida, que era un hombre blanco, de una edad aproximada entre 20 y sus principios de 30, complexión robusta, lentes y un cabello quebrado con un corte al estilo militar. En ese momento, cada policía de Vallejo sintió un escalofrío recorrerles desde la columna hasta la cabeza, porque sabían que estaban a punto de enfrentar algo que nunca se había visto. Y en ese momento es cuando tenemos la presentación de Zodiaco, el 1 de agosto de 1969. 3 cartas escritas llegaron a la redacción de Vallejo Times-Herald, el Francisco Chronicles y San Francisco Examiner. En ellas, casi idénticas entre sí, reconocía los 3 crímenes e incluía un criptograma de 408 caracteres, en el cual nos proporcionaba su identidad. El asesino fue muy claro: o las cartas se publicaban en primera plana, o ese mismo fin de semana
mataría a 12 personas. Y las cartas dicen así: me gusta matar gente, porque es mucho más divertido que matar animales salvajes en el bosque, porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Matar algo es la experiencia más excitante, y es aún mejor que acostarse con una chica. Lo mejor de todo es que cuando mueren, renacen en el paraíso, y todos a los que he matado serán mis esclavos. No os daré mi nombre, porque tratarán de retrasar o detener mi recolección de esclavos para mi vida en el más allá. Los asesinatos, por suerte, no se llevaron a cabo, pero las cartas pudieron leerse en las primeras planas de los periódicos. Aquella amenaza no solamente funcionó para presentar su trabajo, sino para asustar a un estado completo. Fue el inicio de muchos alardes y trucos entre el más macabro y perverso juego del gato y el ratón. Los medios se encargaron de darle la atención a este psicópata con necesidad de reconocimiento enfermo de vanidad. 3 días más tarde, una carta más llegó a la redacción de San Francisco Examiner con la famosa frase: querido editor, este es el Zodiaco. Este era el inicio de una carta escrita en respuesta al jefe Sliders de Vallejo, el cual pidió más detalles para probar que era el asesino de Faraday, Jensen y Ferrin. Sabiendo el nuevo actuar del Zodiaco, era más que obvio que esta carta llegaría. El inicio de estas cartas enviadas por el autoproclamado Zodiaco iniciaron la lucha mediática que se mantendría entre las autoridades y la prensa. 27 de septiembre de 1969, Brian Hernell y Cecilia Shepard se encontraban desayunando a las orillas del lago Berricia en lo que pintaba como una tranquila mañana en una pequeña isla conectada por un veredero arenoso a Twin Home Rydell. Un hombre se empezó a acercar tras esconderse detrás de un árbol sin que Cecilia pudiera cerciorarse de su presencia. Usando una capucha de verduro negra, con gafas de sol sobre los agujeros de los ojos y una especie de babero colocado en el pecho con un símbolo de apariencia reticular de unos 7.5 centímetros de área. Se aproximó a ellos con una pistola en la mano. Harnell cree que se trataba de una .45. El encapuchado afirmó ser un convicto fugitivo de una cárcel de Deer Law, Montana, en donde había matado a un guardia y también había robado un coche, y les explicó que no necesitaba su vehículo para ir a México. Traía consigo una cuerda de plástico para tender la ropa y previamente cortadas, y le pidió a Shepard amarrar a Harnell antes de ser atada ella misma. El atracador revisó los nudos de Harnell y los apretó tras descubrir que ella los había dejado flojos. Harnell creyó que se trataba de un robo raro, pero el hombre sacó un cuchillo y los apuñaló a ambos. Entonces recorrió los 500 metros hacia Homer Road y dibujó el símbolo reticular en la puerta del auto de Harnell, y a un lado escribió: Vallejo, 12-20-68, diagonal, 7469, diagonal, septiembre 27-69, diagonal, 6:30, con un cuchillo. A las 7:40 p.m., el hombre llamó a la oficina de la mujer encargada del condado de Napa desde un teléfono público para denunciar su crimen. El teléfono fue encontrado aún descolgado minutos después en el servicio de lavado de autos Napa Main Street por el reportero de radio Now Pete Stanley, solo unas manzanas de la oficina del sheriff y a 40 kilómetros de la escena del crimen. Los detectives fueron capaces de tomar huellas dactilares aún frescas del teléfono, pero no lograron hacerlas coincidir con ningún sospechoso. En ese momento, un hombre y su hijo que se encontraban pescando en una ensenada próxima
descubrieron a las víctimas al escuchar sus gritos pidiendo ayuda, la cual fue suministrada por unos Rangers del condado de Napa. Dave Cullen y Ray Lamb fueron los primeros representantes de la ley en llegar a la escena del crimen. Ambos oficiales se encontraban a corta distancia del sitio. Cullen se encontraba en su patrulla en el área de Beacon Springs, a casi 30 kilómetros de ahí, mientras que Lamb se encontraba en Santa Elena. Cecilia Sheffer estaba aún consciente cuando Cullen llegó, por lo que pudo proporcionarle una descripción del atacante. Harlan y Sheffer fueron trasladados en ambulancia al hospital de Queen Valley, ubicado en Napa. Shepard entró en coma durante el trayecto al hospital y nunca recuperó la conciencia. Murió 2 días después. Pero Harnell sobrevivió para contar su historia a la prensa. El detective y sheriff del condado, Ken Narlow, quien estaba asignado al caso desde el inicio, trabajó intentando de resolver el crimen hasta su retiro del departamento de policía en 1987. 11 de octubre de 1969. Un hombre abordó el taxi de Paul Stanley en el cruce de las calles Mason y Drury en San Francisco y le pidió que lo llevara a las calles de Washington y Maple de la comunidad vecindaria del presidio de Hayes. Por razones desconocidas, Stein fue hasta una calle más adelante, la calle Jerry. El hombre le disparó en la cabeza con la arma calibre 9 milímetros. Entonces agarró las llaves de su auto y su cartera y le quitó la camisa. Fue visto por 3 adolescentes que estaban del otro lado de la calle a las 9:55 p.m., quienes llamaron a la policía mientras el criminal se desarrollaba. Los jóvenes observaron al hombre limpiando el taxi y después que caminaba una manzana hacia el norte. La policía llegó minutos después y los jóvenes testificaron explicando que el asesino aún se encontraba cerca. 2 manzanas adelante de la escena del crimen, el oficial Tom Falk, quien también había respondido al llamado de auxilio, observó a un hombre blanco caminando por la acera, que después subió a una escalera que conducía a una casa ubicada en el lado norte de la calle. El encuentro duró solamente 5 o quizás 10 segundos. Su compañero Eric Salms comenta que él no vio al hombre. La radio les alertó que buscaran a un sospechoso de piel negra y no un individuo caucásico, así que tuvieron motivo para detener al hombre y pasaron al lado de él sin detenerse. La confusión en la descripción ha permanecido sin explicación hasta la fecha. Cuando llegaron a la calle Cherry, Fogg fue informado de que estaban en efecto buscando un sospechoso blanco. En ese momento se dio cuenta de que había pasado al lado del asesino del Zodiaco. Concluyó que el Zodiaco había retomado su ruta original y que había escapado hacia donde se encuentra el fuerte presidio. Se dieron a la tarea de buscarlo, pero el asesino desapareció. La búsqueda continuó. No se encontró nada. Los 3 jóvenes testigos trabajaron con un criminalista para elaborar un retrato robot del asesino de Stein, y a los pocos días regresaron para la elaboración de un segundo retrato hablado. La edad del Zodiaco fue estimada entre 35 o 45 años de edad. Los detectives Bill Armstrong y Dave Toshi fueron asignados al caso. El departamento de la policía de San Francisco al final investigó y estimó por lo menos 2.500 sospechosos en un periodo de 1 año. El 14 de octubre de 1969, el Chronicle recibió una carta más de Zodiaco, esta vez conteniendo una muestra de la camisa de Palm Style, como prueba de que él era el asesino. También contenía una amenaza de que dispararía en una escuela para niños. Fue entonces cuando la policía supo que era quien había estado buscando algunas noches antes en Presidio Heights. A las 2 a.m. del 20 de octubre de 1969,
Alguien afirmó que el Zodiaco había llamado al departamento de policía de Howland exigiendo que unos de los dos prominentes abogados, F.L. Billy o Melvin Billy, aparecieran en el show televisivo de mesa de exposiciones de Jim Bogart por la mañana. Bailey no pudo asistir, pero Bailey se presentó en el programa. Dunbar pidió a los telespectadores mantener a las líneas telefónicas abiertas, y entonces alguien que afirmaba ser el Zodiaco llamó varias veces y dijo que su nombre era Sam. Bailey aceptó encontrarse con él en Daly City, pero el sospechoso nunca apareció. Los oficiales de policía que anteriormente habían escuchado al Zodiaco escucharon la voz de Sam y concluyeron que él y el Zodiaco no eran la misma persona. Llamadas subsecuentes que el sospechoso hizo a Bailey fueron rastreadas y provenían del Hospital Estatal de Napa, en donde se supo que Sam era solamente un enfermo mental. El 8 de noviembre de 1969, el Zodiaco envió otra misiva con un criptograma consistente en 340 caracteres. El 9 de noviembre del mismo año, envió otra carta de 7 páginas, en la cual aseguraba que 2 policías lo detuvieron y hablaron con él por espacio de 3 minutos, después de haber disparado en contra de Stein. Extracto de la carta fue publicado en el Chronicle el 12 de noviembre, incluyendo la declaración del Zodiaco. Ese mismo día, Tom Falk escribió un memorándum explicando lo que había sucedido esa noche. Muchas soluciones posibles fueron sugeridas, pero no fueron aceptadas, ya que se alejaban mucho de las, podríamos decir, reglas de la codificación. Finalmente, el 5 de diciembre del 2020, 51 años después, los 340 caracteres fueron descifrados por un grupo de aficionados. Espero que se estén divirtiendo mucho en tratar de atraparme. Ese no era yo en el programa de televisión, lo cual trae a colación algo más sobre mí. No tengo miedo de la cámara de gas, porque me enviará al paraíso. Todo más pronto porque ahora tengo suficientes esclavos para trabajar para mí, donde todos los demás no tienen nada cuando llegan al paraíso. Así que tienen miedo de la muerte. Yo no tengo miedo porque sé que mi nueva vida será fácil en el paraíso de la muerte. El criptograma 340, descifrado en diciembre del 2020. 22 de mayo de 1970. Captain Lynn Jones iba en su auto de San Bernardino a Petaluma para visitar a su madre. Embarazada de 7 meses, llevaba al lado a su hija de 10 meses de edad, mientras se dirigía a la carretera 132 cerca de Modesto. Un auto detrás de ella comenzó a tocar el claxon y a encender y apagar las luces. Ella abandonó el camino y se detuvo para dejar pasar al auto. El hombre del auto también se detuvo detrás de ella, comentándole que su neumático derecho se estaba tambaleando y se ofreció para apretar las tuercas. Después de terminar la maniobra, el hombre se alejó y cuando Jones inició la marca, la llanta se desprendió del auto. El hombre se detuvo y retrocedió, y se ofreció para conducirlas a la próxima gasolinera para ayudarla. Ella y su hija subieron al auto. Pasaron cerca de varias estaciones de servicio, pero el hombre no se detuvo. Durante 3 horas aproximadamente las llevó por distintos sitios por las calles de Tracy, y cuando ella le preguntó por qué no se detuvo, él eludía la respuesta. Cuando el hombre se detuvo en interacción, Johnson saltó del auto junto con su hija y se ocultaron en el campo. El individuo en ese momento se arrodilló y trató de verlas entre la maleza. Sin embargo, un camionero se percató de lo sucedido y se acercó a la zona. En ese momento, el sujeto escapó. Jones pidió ayuda para viajar a la estación de policía ubicada en Patterson.
Mientras presentaba su denuncia, el sargento de servicio advirtió de la presencia del retrato robot del asesino de Palestine y lo reconoció como el plagio de ella y su hija. El oficial mantuvo bajo custodia a Johnson en el restaurante Mills, en la oscuridad. Tiempo después, su auto fue hallado, incendiado y destrozado. Hay muchas inconsistencias en el secuestro de los Johnson. Las afirmaciones de que el individuo había amenazado con matarlas mientras manejabas son discutidas al menos por un informante policial. Johnson contó su historia a Paul Avery del Chronicle, indicando que su secuestrador abandonó el auto y las buscó en la oscuridad con una linterna. Sin embargo, en los dos testimonios que dio a la policía aseguró que el tipo no se bajó del auto. Algunos testigos mencionan que el vehículo de los Johnson fue movido e incendiado posteriormente, mientras que otros contrarios afirman que el auto permaneció en donde Johnson lo había dejado. Las diversas discrepancias entre las versiones de los Johnson han llevado a los investigadores a cuestionar si ella efectivamente fue una víctima del Zodíaco. El Zodíaco continuó comunicándose con las autoridades el resto de 1970 a través de cartas y tarjetas postales dirigidas a la prensa. En una carta fechada el 20 de abril de 1970, el Zodíaco escribió: "Mi nombre es", seguido de 13 caracteres cifrados. El Zodíaco indicó que él no era responsable del reciente ataque por la bomba de la estación de policías en San Francisco, refiriéndose a la muerte del sargento Brian McDonnell en Park Station en Golden Gate Park, que aconteció el 18 de febrero de 1970. Pero añadió: "Hay más gloria en matar a un policía que a un Sith, porque el policía puede disparar en respuesta". La carta incluía el diagrama de una bomba que Zodíaco había afirmado que usaría para volar un autobús escolar. Al reverso del diagrama escribió un dibujo de su símbolo igual a 10 SFPD, Departamento de Policía de San Francisco, es igual a 0. Zodíaco envió una tarjeta de felicitación sellada el 28 de abril de 1970, dirigida al Chronicle. El texto escrito en la carta decía: "Espero que ustedes gocen cuando tenga mi explosión", seguido por la firma del círculo cruzado del Zodíaco. Al reverso de la carta, amenazó con usar su bomba en un autobús muy pronto, a menos de que el diario publicara detalladamente sus escritos. También deseaba ver a la gente comenzando a usar algunos agradables botones Zodíaco. En la misma carta escribió: "Le disparé a un hombre en un auto estacionado con una 38 milímetros". Se ha propuesto que Zodíaco se refería al asesinato del sargento Richard Redditt, ocurrido una semana antes, el 19 de junio a las 5:25 am. Redditt se encontraba levantando una multa de estacionamiento en su patrulla, cuando un asaltante le disparó en la cabeza con una pistola calibre 38. Redditt falleció 15 horas después. El Departamento de Policía de San Francisco niega que el Zodíaco esté involucrado con el asesinato. El crimen permanece sin resolver. Incluido con la carta estaba un mapa de la bahía de San Francisco distribuido por la compañía Phillips 66. En la imagen del Monte Diablo, el Zodíaco dibujó un círculo cruzado similar a lo que incluía una carta previa. En la parte superior del símbolo reticulado colocado el número Zeller, luego un 3, un 6 y un 9. Por lo que la anotación parecía más bien a la carátula de un reloj. Las instrucciones adjuntas señalaban que el 0, que estaba fijado a la magnitud del norte. La carta también incluyó 37 letras cifradas que el asesino afirmó
deberían estar con conjunción con el código, que conduciría a la localización de la bomba que él había enterrado y que estallaría en el otoño. Las letras cifradas nunca llegaron a descodificarse y la supuesta bomba jamás fue hallada. El asesino firmó la nota con 12 SFBD igual a 0. En una misiva enviada a Chronicle, sellada el 20 de julio de 1970, el Zodiaco se adjudicó el secuestro de Hannah Johnson, 4 meses después del incidente. En su carta del 26 de julio de 1970, el Zodiaco parafraseó una canción del Mikado, añadiéndole su propia letra acerca de hacer una pequeña lista de las maneras en que planeaba torturar a sus esclavos en el paraíso. La carta fue firmada con un exageradamente enorme círculo del círculo cruzado. Una nueva puntuación, 13 SPFD igual a 0. Una nota final al reverso de la carta indicaba P.D, el código de MT.Diablo, refiere radiante más símbolo de gato, pulgadas por radiante. En un examen detallado del inicio radian, el investigador Garrett Penn condujo al descubrimiento de un ángulo radian que, siguiendo las instrucciones del Zodiaco al colocarlo sobre el mapa, apuntaba a 2 sitios en los que Zodiaco había atacado. El 7 de octubre de 1970, el Chronicle recibió una tarjeta de 3 por 5 pulgadas, firmada con el símbolo del Zodiaco, y una pequeña cruz supuestamente dibujada con sangre. El mensaje en la tarjeta estaba formado por palabras pegadas de una edición del Chronicle, y fueron perforadas 13 agujeros en la tarjeta. Los inspectores Armstrong y Doshi acordaron que era altamente probable que el remitente de la tarjeta fuera el Zodiaco. 27 de octubre de 1970, el reportero de Chronicle, Paul Avery, que había estado cubriendo el caso de Zodiaco, recibió una postal de Halloween firmada con una letra Z y el símbolo reticulado. Escrito a mano del reverso de la tarjeta se encontró la siguiente anotación: Big Aboom, estás condenado. La amenaza fue tomada seriamente y la historia recibió primera plana en el Chronicle. Poco después, Hebron recibió una carta anónima alertándolo de las similitudes entre la actividad del Zodiaco y el caso irresuelto de Cherry Joe Bates, ocurrido 4 años en el colegio de Riverside, en el área de las Gran Los Ángeles, a más de 400 millas al sur de San Francisco. Paul reportó el hallazgo al Chronicle el 16 de noviembre de 1970. El 30 de octubre de 1966, Bates pasaba la tarde en el anexo de la biblioteca del campus hasta que se cerró a las 9 p.m. Vecinos informaron que escucharon un grito cerca de las 10:30 p.m. Bates fue encontrada muerta al día siguiente, a corta distancia de la biblioteca, entre 2 casas abandonadas en el proceso de demolición, debido a las remodelaciones de las instalaciones del campo. Los cables del distribuidor de su Volkswagen habían sido desconectados. Fue brutalmente golpeada y acuchillada hasta matarla. Un reloj de pulsera de un hombre de la marca Timex, con la correa rota, fue hallada cerca. El reloj se había detenido a las 12:24, pero se cree que el ataque ocurrió mucho antes. También se descubrió huellas del calzado tipo militar. Un mes después, en el 29 de noviembre de 1966, cartas escritas a máquina casi idénticas fueron enviadas a la policía de Riverside y al Riverside Press Enterprise, tituladas La Confesión. El autor
aseguró ser responsable del asesinato de Bates, proporcionando detalles del crimen no relevantes al público, y advirtió que Bates no era la primera y que tampoco sería la última. En diciembre de 1966 fue descubierto un poema tallado en la parte inferior de un escritorio de la biblioteca del colegio Riverside titulado Enfermo de vivir indispuesto para morir. El lenguaje del poema y la escritura se parecía a la de las cartas del zodiaco y fue firmado con las iniciales RH. Sherwin Morville, analista de los documentos, avanzó su opinión de que el poema fue escrito por el zodiaco. El 30 de abril de 1967, aparentemente 6 meses después del homicidio de Bates, tanto el padre Cherry, Joseph, como el diario Press Enterprise y la policía de Riverside recibieron cartas casi idénticas, garabateando a mano el texto de las copias enviadas al Press Enterprise y a la policía. Decían: Bates tenía que morir, habrá más. Esta vez sin la firma de la Z. El 13 de marzo de 1971, casi 4 meses después de haber sido publicadas por Paul Avery el primer artículo sobre Bates, el Zodiaco envió una carta al diario Los Angeles Times, en la cual otorgaba el mérito a la policía en lugar de Avery por el descubrimiento de sus actividades. Actividad en Riverside, pero solo están encontrando las fáciles. Hay una cantidad terriblemente mayor atrás. La conexión entre Cherry Joe, Bates, de Riverside y el Zodiaco es incierta. El departamento de policía de Riverside sostiene que el homicidio de Bates no fue cometido por el Zodiaco, pero conceden autenticidad a algunas cartas que posiblemente son obras suyas, clamando un crédito falsamente adjudicado. 22 de marzo de 1971. Una postal fue enviada al Chronicle dirigida a Paul Avery, presuntamente del Zodiaco, aparentemente adjudicándose la desaparición de Donna Lass, ocurrida en Salt Lake Tahoe, California, el 26 de septiembre de 1970. Confesionada de un collage de anuncios y de las letras de revistas presentando una escena de un bosque de pinos, y el texto Sierra Club, buscando víctima 12, la mirada por los pinos, pose, áreas de Lake Tahoe, alrededor en la nieve. El símbolo del zodiaco, el círculo cruzado, estaba en el espacio para la dirección del remitente. Lass era una enfermera en un hotel y casino Sahara Tahoe. Trabajó hasta las 12 a.m. el 26 de septiembre, habiendo tratado a su último paciente a la 1:40 a.m. y no se le vio a abandonar su oficina. A la mañana siguiente, su uniforme de trabajo y sus zapatos fueron encontrados en una bolsa de papel en su oficina, inexplicablemente sucios de tierra. Su coche fue hallado en el complejo de apartamentos y el piso donde vivía estaba limpio. Después de ese día, tanto su jefe como su arrendador recibieron llamadas telefónicas de un desconocido, quien afirmó falsamente que Lass había tenido que dejar la ciudad debido a una emergencia familiar. La policía y los sheriffs locales trataron la desaparición de Lass como un simple caso de investigación de persona desaparecido, sospechando que simplemente se había marchado. Lass nunca fue hallada. Lo que parecía que era una tumba fue descubierta cerca de Claremont Hollow, en Northern California, en terreno de Sierra Sur. Al excavarla, solo se encontró un par de anteojos para sol. En una historia aparecida en Vallejo Times Herald el 13 de noviembre de 1972, el sheriff detective Bill Berger teorizó que el asesinato de una joven pareja perpetrada en el condado de Santa Bárbara habría sido obra de Zodiaco. El 4 de junio de 1963,
5 años y medio antes del primer asesinato conocido efectuado por el Zodiaco en Lane Herman Road, el estudiante de preparatoria Robert Domingos y su novia Linda Edwards fueron tiroteados en una playa cercana a Lambton, California. Habiéndose ausentado de la escuela ese día debido a una tradición entre los estudiantes estadounidenses llamada Senior Ditch Day. La policía creyó que el agresor intentó atar a la víctima, pero cuando lograron liberarse para huir, el individuo les disparó en varias ocasiones en la espalda y en el pecho con una arma calibre 22. Entonces, colocó los cuerpos en una pequeña camalla e intentó infructuosamente incendiarla. Algunos creen que los asesinatos de Domingos y Edward son obra del Zodiaco, a partir de las similitudes entre estos casos y el ataque del asesino efectuado en Lago Berryessa. Después de sus últimas cartas, consideradas Los Pinos, el Zodiaco permaneció en silencio aproximadamente 3 años, tras los cuales en el Chronicle recibió una carta del Zodiaco sellada el 29 de enero de 1974, elogiando el filme del Exorcista como la mejor comedia satírica que había visto. La carta incluía un verso de The Mikado y un símbolo en el fondo que aún ha sido explicado por los investigadores. El Zodiaco concluyó la carta con un nuevo marcador: mi, yo, igual 37, SFB2 igual a 0. El Chronicle recibió otra carta sellada el 14 de febrero de 1974, informando al editor que las iniciales para el ejercicio Simbiones de Liberación, deletreadas en el nórdico antiguo, significaban mata. Sin embargo, el manuscrito no fue autentificado como del Zodiaco. Otra carta recibida en el Chronicle sellada el 8 de mayo de 1974 presentaba una queja del filme Flanders en una glorificación del asesinato y pedía al diario retirar la publicación de la película, firmando solamente un círculo, y la letra, el tono y la ironía superficial son similares a las comunicaciones previas del Zodiaco. Otra carta enviada al Chronicle fue sellada el 8 de julio de 1974, quejándose de uno de los columnistas, Marco Spinelli. La carta fue firmada por el Fantasma Rojo. La autoría del Zodiaco aún es debatible en esta carta. Otros 4 años pasaron sin comunicación, supuesta o verificada, del Zodiaco. Una misiva del 24 de abril de 1978 inicialmente fue dada por auténtica, pero declarada una farsa por otros 3 expertos 3 meses después. Sin embargo, en años recientes, las cartas han sido consideradas por algunos departamentos como auténticas. Se creyó que Toshi, el detective de homicidios del Departamento de Policía de San Francisco, quien estuvo en el caso desde la muerte de Stein, fue el autor de la carta. El autor Hemming Hauben la considera similar a la carta de un fan que él recibió en 1976 y se cree que es de Toshi, mientras que admitió el haber escrito la carta como fanático de Monpenny. Toshi negó haber escrito la carta del Zodiaco y quedó libre de cargos. La autenticidad de la carta permanece sin verificar. 3 de marzo del 2003. Se reportó que una tarjeta postal navideña enviada a Chronicle, sellada en 1990 en Eureka, California, fue descubierta en sus archivos de fotos por el asistente editorial David Kidd. Dentro del sobre, junto a la tarjeta postal, estaba la copia fotostática de 2 llaves del servicio postal de los Estados Unidos, en un llavero magnético. El manuscrito en el sobre parece la huella de Zodiaco, pero fue declarada no auténtica por el analista forense Lyman Cunningham. No obstante, no todos los expertos en el tema están de acuerdo con el analista. No hay dirección del remitente o su firma, el círculo cruzado no está,
La postal en sí no tiene más marcas. El Chronicle envió todo el material al Departamento de Policía de Vallejo para análisis posteriores. Ahora que conocemos el fondo de la historia tan intrigante del Zodiaco, podemos entender por qué se ha convertido en un mito y referente de varios villanos de la ficción con personalidades basadas en él, desde el Acertijo hasta el Profesor Moriarty, plasmado en cientos de películas y mencionado en tantas series. Viajemos al presente y por qué volvió a tomar tanta relevancia en estos días. Todo comienza con The Castbreakers, un equipo de más de 40 ex detectives policíacas, periodistas o oficiales de inteligencia militar que han investigado otros famosos casos. Cree que el asesino del Zodiaco es responsable de un asesinato que nunca estuvo relacionado con él. De acuerdo a Castbreaker, el asesino del Zodiaco ha sido identificado como Gary Francis Poston, un hombre que murió en el 2018. Luego de perseguir varias pistas y nuevas pruebas forenses, los investigadores dieron con el cuarto oscuro de Post, donde encontraron una foto que muestra la frente con cicatrices de Francis, las cuales coinciden con el dibujo hablado del famoso asesino. Otras pistas que los llevaron a la conclusión fueron las cartas donde una de ellas, las letras del nombre completo de Gary Francis Post, se eliminaron para relevar un mensaje alternativo, dijo John Bunting, un ex agente de contrainteligencia del ejército, a Fox News. Así que tienes que saber el nombre completo de Gary para poder descifrar estos anagramas. Simplemente no creo que haya formado que alguien lo hubiera descubierto, explicó Bochenich. El grupo de expertos cree que Poston también mató a Cherry Joe Bates el 31 de octubre de 1966 en Riverside, California, homicidio que ocurrió antes del primer asesinato vinculado con el Zodiaco. Los investigadores creen que Bates fue la sexta víctima de Post y que varias pistas lo relacionan. Gary Francis Post era un veterano de guerra de la Fuerza Aérea. Cuando recibió atención médica debido a un incidente de arma de fuego en un hospital ubicado a 15 minutos del lugar donde asesinaron a Bates. Un reloj con salpicadura de pintura fue hallado en la escena del crimen. Bates pintaba casas durante más de 40 años. Además, los investigadores encontraron una huella en el talón de una bota militar que coincidía con el mismo estilo y tamaño de las halladas en las otras escenas del crimen del asesino del Zodiaco. El Departamento de Policía de San Francisco dijo a Fox News que no podía hablar sobre posibles sospechosos en investigación del asesino del Zodiaco porque sigue siendo un caso abierto. Una mujer que era vecina de Gary Francis Post dijo a Fox News que tras ver los incidentes recolectados creía que él era el asesino del Zodiaco. Gwen, quien prefirió no dar su apellido, contó que Post y su esposa lo cuidaban cuando era niña, entre los 70 y 80. Francis Post le enseñaba a disparar, pero abusaba de su esposa. Vivía una doble vida. Como soy un adulto pensando en retrospectiva, todo tiene sentido ahora. Cuando era un adolescente, no ponía 2 y 2 juntos hasta que crecí. Me di cuenta de que Gary es el Zodiaco, contó Gwen. Sin embargo, esta no es la primera vez que un grupo de investigadores considera haber dado con el Zodiaco, ya que en el 2007 un hombre llamado Dennis Kaufman aseguró que su padrastro Jacques Terrance era el Zodiaco. Kaufman entregó varios objetos al FBI, incluido una capucha similar a la que usaba el Zodiaco. Según fuentes de noticias, el análisis de ADN realizado por el FBI arrojó datos no concluyentes en el año 2010. En el 2009, un abogado de nombre Robert Tarbon dijo que a principios de la década de 1970, un marino entró a su oficina y le confesó ser el asesino del Zodiaco. El sujeto, aparentemente lúcido, describió sus crímenes de manera breve pero lo suficientemente persuasiva como para convencer a Tarbox.
El hombre dijo que intentaba detenerse a sí mismo de continuar con una ola de asesinatos en serie, o como él le llamaba, oportunidades, pero nunca regresó a ver a Tarbox. El último obtuvo un anuncio de página completa de Vallejo Times Herald en el que afirmaba que limpiaría el nombre de Arthur Leigh Hallen como el asesino. Su única razón para revelar la historia 30 años después de los hechos, Robert Himmel, autor de varios libros del Zodiaco, dijo que la historia de Tarbox era completamente plausible. En el 2009, en un episodio de la serie Mystery Quest de History Channel, se apuntó hacia el editor Ricardo Wysocki. Al momento de los asesinatos, Wysocki trabajaba para el Good Times, un periódico contracultural de San Francisco. Su apariencia se asemejaba mucho al retrato hablado, y Nancy Slover, la despachadora de policía de Vallejo, que fue contactada por el Zodiaco poco después del ataque de Blue Rock Spring, identificó en una grabación de voz que Wysocki como la misma voz del Zodiaco. El detective retirado Steve Hodden argumentaba en su libro The Black Avengers, El Vengador de la Dalia Negra, que su padre Jorge Hodel era el asesino de la Dalia Negra, cuyas víctimas incluyen a Elizabeth Short. El libro condujo a la liberación de archivos que habían sido restringidos previamente, así como registros de telegramas por la oficina de la Fiscalía Distrito de Los Ángeles hacia su padre, en los que se demostraba que era él el principal sospechoso del asesinato de Short. El fiscal de distrito Steve Calle escribió posteriormente una carta publicada a una edición revisada en la que establece que de continuar vivo George Hayden sería procesado por los crímenes. En un libro siguiente, Hodel argumentaba el caso circunstancial de que su padre fuera también el asesino del Zodiaco, basado en bocetos de la policía, la semejanza en el estilo de la carta entre el Zodiaco y las cartas del Vengador de la Dalia Negra, y el examen de documentos cuestionados. 19 de febrero del 2011, el programa de televisión American Most Wanted presentó una historia sobre el asesino del Zodiaco. En el 2010 apareció una imagen de la conocida víctima del Zodiaco, Darle Ferry, junto a un hombre que se parece mucho al retrato hablado basada en la descripción de los testigos del asesino del Zodiaco. La policía cree que la fotografía fue tomada en San Francisco a mediados de 1966 o 1967. El oficial retirado de patrulla de camino de California, Ledin Lefery, comentó que el asesino del Zodiaco era un hombre de 91 años asentado en el condado de Solano, California, a quien llamó por el seudónimo de Jorge Russell Towhead. Utilizando a un grupo de agentes retirados llamado Modumo 7, Lefery descubrió a Luker y en un encubrimiento gracias al cual no fue perseguido. Luker murió en febrero del 2012 y no fue señalado porque la policía no consideraba como un sospechoso. En febrero del 2014 se reportó que un hombre llamado Lois Joseph Neary le confesó a un amigo en el 2001 que él era el asesino del Zodiaco, después de enterarse de que estaba muriendo por una cirrosis. Le pidió a su amigo Randy Kenny ir a la policía después de su muerte. Merrill murió en el 2009, pero supuestamente Kenny tuvo problemas para que los policiales cooperaran y tomaran en serio la demanda. Hay varias conexiones potenciales entre Merrill y el caso del Zodiaco. Merrill asistía a las mismas secundarias que las víctimas, Dennis Parry y Betty Lou Jensen. Merrill trabajaba en el mismo restaurante de la víctima, Darlene Ferry. Merrill tenía acceso al mismo tipo de botas militares, cuya huella fue encontrada en la escena de crimen de Leren Bryan. Además, durante el periodo de 1971 a 1972, cuando no hubo carta del Zodiaco, Merrill estuvo distanciado en el extranjero con el ejército. Kenny dijo que Millie confesó que atacó a dos parejas porque tuvo una mala ruptura con su novia.
pesar de que los oficiales asignaron al caso son escépticos, se cree que la historia es suficientemente creíble como para que hubiera sido investigada. Como podemos notar, nombres han existido, teorías se han planteado y pruebas se han mostrado. Sin embargo, nada concluye de quién podría ser el asesino del Zodiaco. Lo que nos queda es esperar a que los demás códigos, con los años que puedan venir, nos puedan dar pistas de quién fue, qué lo orilló a cometer estos crímenes y sobre todo por fin aclarar cuál era el motivo de este sujeto que con una pistola 9 milímetros, un cuchillo, cartas e ingenio puso a temblar a un estado completo y se volvió un mito en todo el mundo. Por el momento me despido, sin no antes mencionarles que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Instagram /elfenómeno.fm, Facebook como Fenómeno y en YouTube como Fenómeno, todo en mayúsculas. Por el momento me despido recordándoles que la curiosidad vence al miedo más fácilmente que el valor. James Stephens.